Mi nombre es Samuel y siempre fui escéptico con las historias de terror. Pensaba que eran cuentos exagerados de la gente mayor, relatos para asustar a los niños. Pero lo que viví hace unos años en Real de 14 me hizo cuestionarlo todo. Es algo que aún me persigue y no he podido explicar. Todo comenzó cuando decidí pasar unas semanas en el pueblo donde creció mi bisabuelo, un lugar detenido en el tiempo, con calles de piedra y construcciones antiguas. Apenas llegué, noté algo extraño. Los pocos habitantes me miraban de una manera peculiar, como si no perteneciera ahí. Mi bisabuelo, un hombre de pocas palabras, parecía contento de verme, pero había algo en su expresión, algo que ocultaba. Había algo más en ese pueblo, algo de lo que nadie hablaba. Una tarde, mientras exploraba las calles empedradas, encontré una capilla en ruinas olvidada entre la maleza. La estructura de piedra estaba desgastada por los años y el techo había colapsado en varias partes. Pero lo que más me inquietó fue una fosa abierta en el suelo. No parecía una tumba normal. Era profunda, como si se hubiera excavado para ocultar algo. Cuando regresé a casa, le pregunté a mi bisabuelo sobre la capilla y la fosa. Su reacción me sorprendió. Se quedó en silencio, con la mirada perdida, y luego me dijo en voz baja: «No te acerques ahí. No hay nada bueno en ese sitio». No quise insistir, pero su tono me dejó intranquilo. ¿Por qué un simple hoyo generaba tanto misterio? Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Al principio era un murmullo bajo, pero luego se transformó en una especie de canto. Me levanté y miré por la ventana. Todo estaba oscuro, el pueblo dormía. Cerré los ojos y traté de ignorarlo, diciéndome que era el viento o mi imaginación. Al día siguiente, mientras caminaba por la plaza, noté que los lugareños eran aún más distantes. Una anciana que vendía hierbas se me acercó y sin mirarme murmuró: «¿Escuchaste los cánticos, verdad?». Me quedé paralizado. Intenté responder, pero antes de que pudiera decir algo, ella se alejó rápidamente. Conforme pasaban los días, la sensación de ser vigilado se intensificaba. En más de una ocasión, mientras recorría las calles empedradas, vi sombras moverse entre las ruinas. Al principio pensé que era mi imaginación, pero una noche, al asomarme por la ventana, vi claramente a alguien parado en la plaza. Era una figura alta, delgada, con ropas antiguas y una postura rígida. Cuando parpadeé, ya no estaba. Esa noche, los cantos regresaron, más claros, más intensos. Ya no eran solo sonidos, sino voces que parecían llamarme. Sin pensarlo, me puse los zapatos y salí de la casa, siguiendo el sonido. Caminé por las calles desiertas hasta llegar a la capilla. La fosa seguía abierta, pero ahora parecía más profunda, más oscura. Algo dentro de mí me decía que no debía estar ahí, pero no podía moverme. El aire se volvió pesado y un olor a tierra húmeda me invadió. Me arrodillé al borde de la fosa y traté de ver qué había en su interior. Entonces lo escuché. Un golpe seco, como si algo estuviera rascando las paredes de la fosa. Retrocedí de inmediato, el miedo helando mi piel, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí una brisa helada detrás de mí. Me giré y vi siluetas en la oscuridad, figuras humanas de movimientos lentos, casi flotando. Sus rostros eran borrosos, pero sabía que me estaban mirando. Corrí de regreso a la casa con el corazón a punto de estallar. Al llegar, mi bisabuelo me esperaba en la puerta. Su expresión era severa, llena de preocupación. «Te advertí que no te acercaras», susurró. «Ahora ya no eres un extraño para ellos». No entendí sus palabras, pero supe que había cometido un error. A la mañana siguiente, la gente del pueblo me evitaba más que antes.
Algunos murmuraban a mi paso, otros se asomaban por las ventanas solo para cerrar las cortinas en cuanto los veía. Intenté ignorarlo, pero el ambiente se volvió sofocante. Esa noche intenté dormir, pero la sensación de estar siendo observado me lo impedía. Me giré en la cama varias veces hasta que lo escuché, el crujir de la madera. Al abrir los ojos, vi una sombra en la esquina de la habitación. No tenía rostro, solo una silueta oscura e inmóvil. Cerré los ojos con fuerza y recé lo que recordaba. Al volver a mirar, ya no estaba, pero el aire aún se sentía pesado. Decidí que era hora de irme. «No importa a dónde vayas», me dijo mi bisabuelo mientras me despedía. «Ya te marcaron». Regresé a la ciudad tratando de olvidar sus palabras, pero no pude. Durante las siguientes noches los cánticos seguían ahí. Suaves, pero inconfundibles. A veces, en mis sueños, volvía a estar frente a la fosa, con las figuras rodeándome, susurros llenando mi mente. Algo me llama, algo me espera. Las noches ya no son las mismas. En ocasiones, al apagar la luz, veo sombras moverse en los rincones de mi habitación. Siento la brisa fría de la fosa y el olor a tierra húmeda regresa con más fuerza. Y en el silencio de la madrugada, entre el viento y la oscuridad, los cánticos siguen ahí. Nunca supe qué había en esa fosa ni qué significaban los cantos, pero sé que lo que desperté en aquel pueblo no se ha ido, y tal vez nunca lo haga. Hola, me llamo Diego. Nunca he sido de los que creen en cosas paranormales, pero lo que viví hace unos años en un pequeño pueblo de Zacatecas cambió por completo mi manera de ver las cosas. No suelo hablar mucho de esto, pero siento que este es el lugar adecuado para contar mi historia. Todo comenzó cuando mi primo Joaquín me invitó a quedarme unos días en una casa que había heredado de su abuelo. La casa estaba a las afueras del pueblo, en un terreno amplio y algo descuidado, pero con su encanto. Al llegar, noté que el pueblo tenía algo extraño. La gente era amable, pero evitaban hacer contacto visual. Sentía que me observaban de lejos y, cuando preguntaba por los alrededores, su actitud cambiaba. Lo más curioso era lo que decían sobre la casa de las ánimas. No la mencionaban directamente, pero si sacabas el tema, sus rostros se ponían tensos. Un anciano en una tienda me miró serio y me dijo: «Si escucha algo en la noche, no abra la puerta. Y si ve a alguien dentro de la casa, no le hable». Me reí, pensando que solo era una historia de miedo para asustar forasteros, pero Joaquín tampoco quiso hablar del tema. «No hagas caso, la gente aquí es muy supersticiosa», me dijo, restando importancia al asunto. Las primeras noches transcurrieron sin novedad, pero a la tercera noche las cosas cambiaron. La luz se fue en todo el pueblo, algo que, según Joaquín, era común. Sacó un par de velas y seguimos platicando. Sin embargo, a mitad de la conversación escuché algo en el pasillo, un sonido leve, como pasos arrastrándose. Pensé que era mi imaginación hasta que Joaquín palideció y susurró: «No voltees». Mi piel se erizó. El sonido se hizo más claro, acompañado de una respiración pesada. No podía evitarlo. Tenía que ver. Giré lentamente la cabeza hacia el pasillo y allí, a unos metros de nosotros, vi una sombra. Era alta, delgada y completamente negra, como si absorbiera la luz de las velas. No tenía rostro, pero sentía su mirada sobre mí. Me quedé petrificado. La sombra avanzó un poco y, sin mover la boca, escuché su voz en mi cabeza: «No debiste venir». En ese instante las velas se apagaron. Joaquín me sujetó del brazo y me susurró con desesperación: «No te muevas. Si no reaccionas, tal vez se vaya». Pero yo ya no podía respirar del miedo.
De pronto, sentí un frío inexplicable recorrer mi espalda y escuché un susurro justo al lado de mi oído: «Métete a la cama». En un impulso de puro terror, corrí hacia la habitación y me encerré. Joaquín entró detrás de mí y trancó la puerta. Pasamos el resto de la noche en silencio, escuchando el sonido de algo arrastrándose por la casa. A la mañana siguiente, Joaquín me explicó lo poco que sabía. Decía que la casa siempre había estado rara. Su abuelo nunca habló de ello, pero los aldeanos creían que la familia que vivió allí antes desapareció sin dejar rastro y desde entonces algo quedó atrapado dentro. Algunos decían que eran almas en pena, otros que era algo peor. Hubo un tiempo en el que los vecinos intentaron bendecir la casa, pero los sacerdotes que acudieron a hacerlo siempre terminaban abandonando el lugar sin dar explicaciones. Una mujer del pueblo, ya entrada en años, decía que ella había visto a los antiguos dueños antes de que desaparecieran. Contaba que una noche escuchó gritos y golpes viniendo desde la casa y cuando se asomó por su ventana vio a alguien observándola desde la oscuridad del umbral. No era un humano, decía, sino algo torcido y alargado que se movía de forma antinatural. Después de escuchar eso, supe que no podía quedarme un día más. Joaquín intentó convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero su voz temblaba al decirlo. Empaqué mis cosas y me fui de ese pueblo sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto, pero a veces, en las madrugadas, me despierto con la sensación de que alguien está parado en la esquina de mi habitación. No lo veo, pero lo siento. Y cada vez que cierro los ojos, escucho la misma voz en mi oído: «Métete a la cama». Me llamo Javier y soy fotógrafo documental. Mi trabajo me ha llevado a recorrer muchos lugares olvidados de México, capturando la esencia de pueblos casi deshabitados y sus historias perdidas en el tiempo. Siempre he sido escéptico ante lo paranormal, pero lo que viví en Villa de Aculco me dejó una marca que jamás podré borrar. Hace algunos años, mientras realizaba un proyecto sobre pueblos fantasma, escuché sobre Villa de Aculco, un sitio casi abandonado en el Estado de México. Decidí visitarlo para documentar sus ruinas y entrevistar a los pocos habitantes que aún quedaban. Llegué al anochecer, cuando el sol apenas alumbraba los restos de las casas de piedra y calles polvorientas. Había un silencio extraño, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. En todo mi recorrido, nunca había sentido una atmósfera tan pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible, algo que me vigilaba. Apenas bajé del coche, un anciano se acercó a mí. Su mirada estaba cargada de algo que no supe identificar en ese momento, quizá advertencia, quizá temor. «No se quede aquí mucho tiempo», me dijo con voz ronca. «Hay lugares donde las cosas nunca se quedan quietas». Asentí sin darle importancia y seguí explorando. Caminé por calles llenas de casas en ruinas, algunas con puertas entreabiertas que revelaban interiores polvorientos y muebles corroídos por el tiempo. En una de ellas, vi una vieja muñeca sin ojos sentada en una mesa, cubierta de polvo. La sensación de que algo me observaba se hacía cada vez más fuerte, pero me negaba a dejarme llevar por la sugestión. Al día siguiente, mientras caminaba por las ruinas, encontré una callejuela que no aparecía en los mapas. Algo en ella me llamó la atención. Estaba en mejor estado que el resto del pueblo y llevaba a una pequeña capilla derruida. En la entrada había montones de piedras dispuestas en formas geométricas y velas derretidas en el suelo. Al acercarme, sentí un escalofrío. No había viento, no se escuchaban insectos ni aves, solo un vacío opresivo.
Dentro de la capilla, las bancas estaban cubiertas de polvo, pero una de ellas parecía haber sido usada recientemente. En el altar, una figura tallada de madera yacía envuelta en un manto oscuro. Su rostro no tenía rasgos definidos, pero sentí una incomodidad profunda al mirarla. Tomé algunas fotos y decidí regresar antes de que oscureciera. Cuando volví al centro del pueblo, la gente me miraba diferente. Algunos desviaban la vista, otros simplemente se quedaron inmóviles hasta que pasé. El anciano que me había advertido estaba en el mismo lugar donde lo vi la primera vez, con la misma expresión grave. Algo me decía que me marchara de inmediato, pero mi terquedad me mantuvo ahí. Esa noche, mientras editaba mis fotografías en la habitación que rentaba, escuché un sonido afuera. Al principio pensé que era el viento, pero luego noté que eran murmullos, como si varias voces hablaran a la vez. Apagué la luz y me asomé por la ventana. En la plaza del pueblo, un grupo de figuras inmóviles me observaba. No podía ver sus rostros, pero sus siluetas eran inconfundibles. No sé cuánto tiempo estuve mirando, parpadeé y en un instante desaparecieron. Los murmullos, sin embargo, no se detuvieron. Ahora venían de dentro de mi habitación. Me giré de golpe y sentí cómo mi cuerpo se paralizaba. La figura de madera que había visto en la capilla estaba sobre mi mesa, cubierta con el mismo manto negro. Sabía que no la había traído conmigo. El aire se volvió helado y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Con el corazón latiendo a toda velocidad, agarré mi mochila y salí de la habitación, decidido a irme de inmediato. Al amanecer, busqué al anciano que me había advertido. Cuando lo encontré, me miró con tristeza y solo dijo: «Ahora saben quién eres». Sentí un frío recorriéndome la espalda. Sin esperar más, recogí mis cosas y salí del pueblo. Antes de irme, una mujer anciana se acercó y me entregó un paquete envuelto en tela. «No lo abra hasta que esté lejos», me susurró. Manejé sin parar hasta llegar a la siguiente ciudad. Apenas me sentí seguro, abrí el paquete. Dentro había una pequeña figura de madera tallada con detalles que se parecían a mí: mi barba, mi mochila, la ropa que llevaba aquel día. Desde entonces, hay noches en las que siento que alguien me observa en la oscuridad. A veces, escucho susurros diciendo mi nombre. Otras veces, despierto con la sensación de que algo estuvo dentro de mi habitación mientras dormía. No sé si alguna vez podré escapar de lo que traje conmigo de Villa de Aculco. Siempre he sido un aficionado de los lugares abandonados. No hay nada como recorrer carreteras solitarias y descubrir ruinas que guardan historias perdidas, pero nada me había preparado para lo que viví en el pueblo de cazadores. Había escuchado rumores sobre ese lugar, un pueblo atrapado en el tiempo, cuyos habitantes desaparecieron sin dejar rastro. Se decía que aún se escuchaban sus voces por las noches. Sonaba como el lugar perfecto para documentarlo y agregarlo a mis registros. Llegué al atardecer. Desde la entrada, el pueblo parecía un esqueleto de lo que alguna vez fue. Las casas de adobe se mantenían en pie, pero algunas tenían techos caídos y puertas apenas colgando de sus bisagras. No había un solo sonido, ni siquiera el viento, solo el eco de mis propios pasos. Caminé hasta lo que parecía ser la plaza central. Ahí encontré a un hombre mayor, sentado frente a una tienda polvorienta. Me acerqué y le pregunté si había algún lugar donde pudiera pasar la noche. Me observó con una expresión extraña y solo dijo: «Si realmente quieres quedarte, hay una casa en las afueras del pueblo, pero no será una noche tranquila». Me señaló el camino y continuó fumando su cigarro sin decir nada más. Decidí hacerle caso. La casa estaba en la cima de una pequeña loma,
con las paredes agrietadas y las ventanas rotas. Apenas empujé la puerta, un olor a polvo y humedad me golpeó. Había muebles viejos cubiertos con sábanas y un espejo roto colgado en una de las paredes. El lugar era inquietante, pero después de tantas exploraciones en edificios abandonados, ya estaba acostumbrado. Coloqué mi mochila en un rincón y me dispuse a pasar la noche. Por un rato todo estuvo en calma. El sonido de los grillos y el crujir ocasional de la madera me daban cierta tranquilidad. Pero entonces escuché el primer ruido, pasos afuera, lentos, arrastrados. Pensé que podía ser algún animal hasta que golpearon la pared de la casa. Encendí mi linterna y me acerqué a una ventana. Afuera, entre la maleza, vi figuras moviéndose. Eran sombras altas y delgadas, sus movimientos torpes pero insistentes. Sentí un escalofrío cuando una de ellas pareció voltear hacia mí. Cerré la ventana con cuidado y retrocedí. Dentro de la casa, algo no estaba bien. En el suelo había marcas recientes, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. No podía ser mi imaginación. Los golpes en las paredes se hicieron más fuertes y el sonido de murmullos comenzó a llenar la habitación. Corrí hacia la puerta, pero justo cuando iba a abrirla, un golpe seco en la madera me hizo retroceder. Las siluetas afuera se acercaban cada vez más, y entonces escuché un susurro dentro de la casa, justo detrás de mí. Me giré y lo vi. Una figura encorvada, con ropa vieja y un rostro borroso, parado en la esquina oscura de la habitación. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. La sombra comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Cada paso que daba hacía que la temperatura en la habitación descendiera drásticamente. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La linterna en mi mano comenzó a fallar, parpadeando débilmente hasta apagarse por completo. En la oscuridad, escuché un susurro helado junto a mi oído. Tú también te quedarás. El miedo me dominó por completo. En un acto de desesperación, me lancé hacia la puerta y la abrí de golpe, corriendo sin mirar atrás. Afuera, la noche era más oscura de lo que recordaba. Las figuras en la maleza habían desaparecido, pero el aire aún vibraba con un murmullo incesante. El suelo parecía moverse bajo mis pies, como si el pueblo entero intentara devorarme. Sin saber cómo, logré llegar a la plaza central. El viejo seguía ahí, como si nunca se hubiera movido. Me observó con calma mientras yo jadeaba, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. ¿Viste algo, verdad?, preguntó con una sonrisa ladeada. No pude responder, solo asentí y me dirigí a mi auto. Cuando encendí el motor, miré una última vez por el espejo retrovisor. Las casas del pueblo parecían más deterioradas de lo que había visto antes, y en la ventana de la casa en la loma, la sombra aún estaba ahí, observándome fijamente. Manejé sin detenerme hasta llegar a la carretera. A pesar de la distancia, sentía que algo me seguía. Cuando llegué a la primera gasolinera, me bajé y me miré en el espejo del baño. Mi reflejo me devolvió la mirada con una sombra apenas perceptible detrás de mí. Nunca más regresé a Cazadores, pero sé que, de alguna forma, una parte de mí jamás salió de ahí. Me llamo Eric y desde hace años me dedico a explorar lugares abandonados, no por fama ni por subir videos a internet, sino porque siempre he sentido una atracción extraña hacia estos sitios. Pero si hay algo que aprendí después de aquella noche en el Sanatorio Durán, es que hay lugares que es mejor dejar en el olvido. El plan era simple: llegar de madrugada, entrar con cuidado y grabar lo que pudiera. Sabía que el sanatorio tenía fama de estar embrujado, pero me burlé de las historias.
Solo son cuentos para asustar turistas, pensé. ¿Cuánto me equivoqué? Aparqué mi coche a unos 100 metros de la entrada y caminé hasta las ruinas. La luna apenas iluminaba el camino y el aire estaba helado. Cuando crucé la reja oxidada, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo ignoré y seguí avanzando. Adentro, el olor a humedad y podredumbre era insoportable. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho y el eco de mis pisadas retumbaba en los pasillos vacíos. Saqué mi linterna y avancé con cuidado. Grabé el pasillo principal, los viejos consultorios y la capilla. Todo estaba en ruinas. De pronto, algo llamó mi atención. En una de las habitaciones había una camilla en medio de la nada. Se veía fuera de lugar, como si alguien la hubiera colocado ahí recientemente. Me acerqué y sin razón aparente sentí un nudo en la garganta, como si algo me advirtiera que me largara. Entonces lo escuché. Un murmullo. Apagué la linterna y me quedé en silencio. No era el viento, no eran animales. Era un susurro, tenue, como si alguien estuviera rezando en voz baja. No estás solo, me dije a mí mismo. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad. Decidí seguir explorando, tratando de ignorar mi creciente incomodidad. Llegué a una habitación donde aún colgaban viejas cortinas desgastadas. Justo cuando levanté la cámara para tomar una foto, la cortina más cercana se movió violentamente, como si alguien la hubiera golpeado. Retrocedí de inmediato, apuntando la linterna hacia el lugar. Nada. El viento no pudo haber sido. El aire estaba completamente estancado. El murmullo regresó, esta vez más claro. Venía del pasillo por el que había entrado. Caminé hacia él con el corazón latiéndome en la garganta. Entonces vi la silueta. Era la figura de un niño, pequeño, de pie en la entrada del pasillo. No se movía, no respiraba. Solo estaba ahí, con la cabeza inclinada. Es un truco de la luz, me repetí, pero cuando parpadeé, el niño estaba más cerca. Corrí. No me importó la grabación, no me importó nada. Sentía que algo estaba justo detrás de mí, que, si volteaba, vería algo que mi mente no soportaría. Crucé la reja oxidada y corrí hasta mi auto. Justo cuando abrí la puerta, escuché algo que me paralizó, una risa infantil, suave, a solo unos centímetros de mi oído. Manejé sin mirar atrás hasta estar a kilómetros de distancia. Cuando revisé las fotos y los videos en mi cámara, descubrí algo que me heló la sangre. En la última imagen que tomé, donde se movió la cortina, había una sombra reflejada en la pared. Una silueta pequeña, de un niño, pero con los ojos completamente negros. Nunca volví al Sanatorio Durán. Y nunca volveré. Lo que no mencioné, y que hasta ahora me atrevo a contar, es lo que pasó después de esa noche. Durante días, mi cuerpo sintió un agotamiento extremo. No importaba cuánto durmiera, me despertaba sintiéndome drenado, como si algo se hubiera quedado pegado a mí. Comencé a escuchar susurros en mi departamento, especialmente por las noches. Siempre eran tenues, pero constantes, como si alguien murmurara palabras incomprensibles en la otra habitación. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces las cosas se pusieron peores. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. No podía moverme, la presión en el pecho era insoportable. En la tenue luz que entraba por la ventana, vi una silueta de baja estatura parada junto a la puerta. No tenía rostro, solo una presencia oscura con dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Quise gritar, pero de mi garganta no salió nada. El ser se quedó ahí,
observándome por lo que parecieron horas, hasta que, de repente, la presión en mi pecho desapareció y pude moverme. Encendí la luz de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Aquella noche no dormí más. Pensé que con el tiempo todo pasaría, pero no fue así. Las luces de mi casa comenzaban a parpadear sin razón, los espejos reflejaban sombras que no deberían estar ahí y lo peor de todo, la risa. Esa misma risa infantil que había escuchado en el sanatorio, ahora resonaba en mi propia casa. Intenté deshacerme de la cámara y de la memoria donde guardé los archivos de esa noche. La tiré a un río, convencido de que tal vez eso detendría lo que fuera que me estaba atormentando. Pero no sirvió. Las cosas extrañas siguieron ocurriendo, aunque con menos frecuencia. Me mudé de apartamento, cambié de ciudad, intenté alejarme de cualquier recuerdo del sanatorio Durán. No sé si logré escapar por completo. A veces, en las noches más silenciosas, aún escucho susurros a lo lejos. A veces, creo ver una pequeña sombra en la esquina de mi habitación, y a veces, siento que, si miro demasiado tiempo en el espejo, algo me devolverá la mirada.